Bienvenidos al movimiento Masortí en América Latina, desde el Museo de Israel en Jerusalén, saludando en este Hag. Soy Michal Sepia-Ber. Estamos en el Museo de Israel en Jerusalén, donde se encuentra la más diversa colección de Hanukkot en el mundo, representando las diferentes comunidades judías de todos los lugares. Las Hanukkot de nuestra galería nos recuerdan su lugar natural. En la ventana de las casas, los hogares judíos, al encender las velas de Hanukkah. Existen dos formas principales de Hanukkah. Una de ellas es la forma de banca o banquito, que generalmente las vemos en las casas. La otra forma es la Hanukkah de pie, que la vemos aquí en este ejemplo de la Hanukkah de Polonia del siglo XVII, que generalmente fue utilizada en la sinagoga para agrupar la comunidad alrededor de ella y así prender las velas de Hanukkah. En la cabeza de la Hanukkah vemos a un soldado romano. Este soldado romano representa a Yehudá Maccabí, el héroe de Hag Hanukkah. Cuando comparamos a las Hanukkot de los países bajo dominio musulmán, podemos ver una gran diferencia entre estas y las que fueron hechas bajo el dominio cristiano. La gran diferencia es la decoración. Mientras los países musulmanes decoran la Hanukkot solamente con motivos orgánicos o geométricos, en los otros países bajo dominio cristiano podemos ver también imágenes de seres humanos. Por ejemplo, esta Hanukkah de Marruecos del siglo XIX, que tiene una planta y las dos columnas representando las columnas del Beit HaMikdash. No siempre las Hanukkot fueron construidas con materiales preciosos o metales. Muchas veces estos materiales eran materiales reciclables o improvisados, como por ejemplo esta Hanukkah de Afganistán del siglo XIX. Está compuesta por 9 platitos, en los cuales se metía el aceite de oliva y la mechita para encenderla. Cada vela de Hanukkah se incorporaba otro platito más. Al finalizar la fiesta de Hanukkah, los platitos regresan a la cocina. Otra Hanukkah que nos demuestra la humildad de los materiales es esta Hanukkah que proviene de Marruecos. La Hanukkah está tallada en piedra. Tallar en piedra es muy difícil, pero por otro lado, estas Hanukkot no despertaban la ira de los otros pueblos en contra del pueblo judío. En Tunisia vemos una Hanukkah hecha de cerámica con un vidriado de color verde. Esta Hanukkah de Marruecos tiene una de las historias más interesantes. Fue hecha en los años 30 del siglo XX. Para el año de 1994, el Museo de Israel, junto con el Servicio Postal de Israel, hizo una serie de estampas en la cual esta Hanukkah apareció. Ese mismo año el museo recibió una llamada telefónica de una Hayelet diciendo que su abuelo Yaakov Ben Ami había sido el creador de esta Hanukkah. Yaakov Ben Ami llegó al museo y nos explicó que cuando era niño trabajaba como hojalatero con su padre en Marruecos y solían hacer Hanukkot para regalarlas como regalo de bodas. Esta Hanukkah fue hecha en honor al matrimonio de Shlomo y Esther, como lo dicen las iniciales en la cabeza de la Hanukkah. Sobre la Hanukkah cubre la parte frontal con retazos de tela y estas fueron cubiertas con un vidrio. Lo más importante y lo más interesante de esta Hanukkah que está hecha de hojalata de latas de sardinas que fueron utilizadas como material de segunda mano en Marruecos. Podemos ver las calcomanías, las inscripciones y las estampas en la parte inferior de la Hanukkah. La Hanukkah más antigua de la colección es esta Hanukkah que proviene de Francia o España del siglo XIV. La Hanukkah tiene en la parte inferior el espacio para prender las velas, poniendo el aceite de oliva y las mechas. La parte superior está compuesta de un triángulo, una ventana en forma circular y otras 8 ventanas. Una arquitectura completamente gótica. Esta inspiración para la Hanukkah lo pudo haber obtenido el artista cuando ve en su lugar las catedrales góticas. Estas catedrales góticas era el lugar santo más especial que él conocía. Y cuando él imita esta arquitectura y la toma para construir una Hanukkah, nos recuerda cada vez que observamos las velas
el lugar más sagrado para el pueblo judío, el Beit HaMikdash. Este fenómeno lo podemos ver no solamente en Europa, lo podemos ver también en otros lugares del mundo. En esta Januquía de Argelia podemos ver que la construcción arquitectónica es una mezquita con 8 ventanas y un Maguen David en su cabeza. En Italia del siglo XIX, esta Januquía está inspirada por otra estructura. Esta vez puede ser el Palazzo Grande de Siena, por ejemplo, con sus ladrillos y sus torres. En Italia del siglo XVIII vemos una Januquía muy simple, muy sencilla, tan solo con un arco y 2 columnas. Nos hace recordar el edificio más importante del pueblo de Israel, el Beit HaMikdash, Yajin y Boaz. Las columnas en la fachada del Beit HaMikdash son representadas de esta manera en esta Januquía. En el imperio de Bohemia y Moravia, en el siglo XVIII, vemos un fenómeno muy interesante. Esta Januquía está compuesta de la imagen del emperador y en la parte superior el símbolo del imperio. Esto es algo muy interesante, pero imagínense que durante 8 días todos los judíos del imperio agarran sus Januquiot, las ponen, las colocan en la ventana y día a día prenden una y otra vela más. Para todos aquellos que no pertenecen a la comunidad judía puede ser esto algo muy sospechoso. De esta manera, al colocar el símbolo del imperio y la cara del emperador, los judíos demuestran de que no solo son judíos, sino que también son leales a su comunidad, son leales al imperio. Yehudá Maccabi es el héroe indudable de Hanukkah, pero aquí tenemos una Januquía que proviene de Alemania de 1721, donde la heroína es otra, es Yehudit. Yehudit salva al pueblo judío al decapitar a Holofernes. Su gran historia está relacionada con el milagro del Hanukkah y con Yehudá Maccabi desde tiempos medievales en Europa. Los judíos en Alemania decoraban sus Januquiot, como en el ejemplo que tenemos aquí, con la imagen de Yehudit, con la cabeza de Holofernes en su brazo y a su lado su ayudante, que saca un saco muy grande para meter la cabeza adentro. Imagínense que se encuentran en Roma, en Italia, y ven las fontanas increíbles, con las sirenitas y los angelitos y muchas imágenes desnudas. Para los judíos de Italia, estas imágenes eran increíblemente hermosas y valía la pena meterlas también en las decoraciones de la Januquía. Siendo la Januquía un objeto no sagrado, podían darse el lujo los judíos de incorporar imágenes de todo el mundo artístico italiano, como es el ejemplo de esta Januquía, que tiene sirenitas y angelitos. En Polonia del siglo XIX vemos 2 fenómenos interesantes. Primero que todo, las aves. Las aves son un motivo recurrente en las Januquiot de aquella época, porque las aves, al igual que el pueblo judío, son nómadas y van de lugar en lugar, buscando su hogar. Otro fenómeno interesante de esta Januquía en específico son los 2 shamashim. ¿Se puede imaginar por qué necesita una Januquía 2 shamashim? Una de las razones es porque la Januquía es un objeto utilitario, no solamente en Hanukkah, sino durante todos los días del año. Los 2 shamashim funcionan como los candelabros de Shabbat. Cada Shabbat se encienden las velas y en Hanukkah se enciende la Januquía y en Shabbat de Hanukkah se enciende la Januquía y los candelabros del Shabbat. Esta Januquía es de Rusia del siglo XIX y sería una lástima sacarla solamente para las velas de Hanukkah. Es hermosa y en su parte superior tiene un reloj de bolsillo que pasó a ser parte de la decoración de la Januquía. La Januquía en Hanukkah y un reloj completamente utilitario durante todos los días del año. Esta Januquía fue hecha en la Escuela de Artes Betzalel en Israel a principios del siglo XX. La Januquía tiene en su centro al Cohen Gadol encendiendo la menorá, el candelabro del Beit HaMikdash. En su base
hay decoraciones de las 7 especies de Jerusalén. Esta Hanukkah fue creada en Israel para los judíos de las diásporas. Imagínense que los representantes de Israel viajaban a estos diferentes lugares para poder darles a los judíos una Hanukkah que fue creada en Jerusalén, en Israel, con los símbolos del país. La historia de Hanukkah acompaña la creación del Estado de Israel. Si para las Hanukkiot de la diáspora vemos como héroe a Yehudá Maccabí, a vísperas de la creación del Estado de Israel, Yehudá Maccabí es reemplazado por el soldado israelí, el soldado sosteniendo la bandera de Israel, como lo es en la Hanukkah del siglo XX. Chag Sameach, y los esperamos en el Museo de Israel en Jerusalén.